Este podcast tiene fines informativos y educativos. Las opiniones expresadas pertenecen exclusivamente a quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del podcast, su anfitrión o sus invitados. La participación de invitados no implica respaldo o acuerdo con los puntos de vista compartidos. Bienvenidos a La Minga de las Ovejas Negras, un espacio de conversación donde el pensamiento crítico se encuentra con el respeto y donde las diferencias no dividen, construyen. Aquí reunimos voces del mundo académico, empresarial y territorial para hablar de sostenibilidad, comunidades y desarrollo, desde la experiencia y la reflexión informada, porque creemos que el diálogo honesto también puede ser diplomático. Esto es La Minga de las Ovejas Negras. Soy Sol Tejada y comenzamos. Bienvenidos a La Minga de las Ovejas Negras. Hoy estamos con Mirela Lauricela. Ella es arqueóloga, egresada de la Universidad Nacional de Tucumán, doctora en arqueología por la Universidad de Buenos Aires y diplomada superior universitaria en comunicación pública de la ciencia. Se desempeña como docente e investigadora en las Universidades Nacionales de Tucumán y Jujuy, en el norte argentino, donde participa en proyectos de investigación, extensión universitaria y divulgación científica. Y además desarrolla su actividad profesional en el ámbito de la gestión patrimonial y los estudios de impacto arqueológico. Además, como si esto fuera poco, es cofundadora y directora de TECRA, consultora ambiental. Y también estamos con Gustavo Spadoni, que él también es arqueólogo, egresado de la Universidad Nacional de Tucumán y forma parte del Laboratorio de Investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán, donde desarrolla tareas de investigación y peritaje en causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad. También actúa como perito en casos relacionados con la protección del patrimonio cultural y se desempeña como consultor en gestión patrimonial y estudios de impacto arqueológico. Y también es cofundador y director de TECRA Consultora Ambiental. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, Sol. Muchas gracias por la invitación. Acá todo bien. Buenas tardes, Sol. Qué bueno. Todo perfecto. Todo andando, todo caminando. Hoy es viernes para toda la gente que... Así que estamos así un poco cansados, pero entusiasmados con este nuevo episodio de La Minga de las Ovejas Negras. Mirela, contame un poco el tema de vos. Acá en tu currículum dice que vos participás en actividades de gestión patrimonial y en estudios de impacto arqueológico. ¿Cómo es el tema de los estudios de impacto ambiental y cómo se inserta el tema arqueológico en esos estudios en Argentina? Bien, un poco también completar ahí la presentación que hiciste, Sol, ubicar a la gente que nosotros trabajamos y tenemos experiencia acá en Argentina, en el norte de Argentina. También contamos con experiencia en otras provincias, como Córdoba, que tal vez se ubica un poco más al centro de acá de nuestro país. Y también diferenciarlo un poco con lo que está sucediendo en Chile, de cómo es la forma de gobierno y también la legislación allá, que acá en Argentina, si bien hay como una ley nacional, que es en la que marca y da un poco de guía, digamos, después de las formas de trabajar en cada provincia, pero que después tenemos normativas a nivel provincial y cada provincia tiene acá su autoridad de aplicación de esa ley, entonces como que va variando un poco dependiendo de cada lugar en el que uno esté trabajando. A nivel nacional, la parte de arqueología se enmarca dentro de lo que sería todo el cuidado y la protección del patrimonio cultural dentro de lo ambiental. Y dentro del patrimonio cultural, así como hay estudios de impacto antropológico y demás, entra también el de impacto arqueológico con toda la protección de este tipo de patrimonio, o sea, toda la parte ya material y todas estas evidencias de ocupación humana en diferentes momentos del tiempo. Y puntualmente donde nosotros tenemos un poco más de experiencia, que es acá en la parte norte de nuestro país, estos estudios, lamentablemente no se implementan siempre con la rigurosidad que
que debería hacerse, digamos, por lo que exige la ley, pero bueno, en los casos en los que a ver, ¿por qué digo esto, no? Porque, ¿qué pasa? La ley existe, el estudio se tiene que realizar para las obras de infraestructura y grandes construcciones, pero no siempre se implementa o no siempre hay tampoco un control por parte de la autoridad, entonces hay veces en las que no se suelen realizar. Pero en los casos en los que se realiza, sí, perdón, que me... No, que vos decís que hay cada provincia tiene como su legislación, entonces, en términos, así como, Sí. eso es lo que entendís, ¿no es cierto? Sí, sí, y la forma en que se aplica la ley nacional en Sí. cada provincia, o sea, ya cada provincia elabora su propia normativa, como cómo se va a aplicar, cuál va a ser el organismo que va a implementar el control y va a hacer el seguimiento, digamos, de cómo se van aplicando esas normativas y demás. Y en el caso de, por ejemplo, en los estudios de impacto ambiental acá en Chile, bueno, vos tenés un titular que decide hacer un proyecto y ese proyecto, uno, digamos, en el reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental, ve si tiene que ir a evaluación o no, ¿no es cierto? En el caso de, hay un listado, no sé, las mineras, los acueductos, las líneas de transmisión desde una X cantidad de megawatts, etcétera. ¿En Argentina es lo mismo? Bueno, es que acá lo que sucede es que debería implementarse en las mismas situaciones que sucede en el caso de Chile, pero acá no es que el proyecto en primera instancia pase por una evaluación previa que te diga si tenés que hacerlo o no. Es como que acá por legislación se tiene que implementar, pero después no todas las empresas, no todos los proyectos pasan por esa instancia y en algunos casos, por ejemplo, cuando pasa por los tratamientos, digamos, ya de cada provincia y demás, a veces por una declaratoria de impacto ambiental le piden que sí se implemente el estudio en caso de que no se lo esté realizando. Cuando lo están realizando a veces se piden también modificaciones, pero hay como un gris legal en el que aquellas empresas o aquellos proyectos que no lo implementan, no está bien reglamentado de qué sucede en esos casos o no siempre se termina de aplicar, digamos, una sanción o bueno, el pedido concreto de que se realicen las cosas como exige la ley. Es raro porque uno cree que justamente eso es lo que más tendría que estar tal vez normado, pero bueno, ahí es donde empieza el gris de que, bueno, ¿qué sucede con la gente que no lo está haciendo? Claro. Entonces, decíamos, y aparte también hay complicaciones con los profesionales y las profesionales que lo están realizando, porque si bien, por ejemplo, no sé, un estudio de impacto arqueológico se sobreentiende y también, bueno, por lo que dicen los pocos colegios que tenemos acá en Argentina y demás, que los tienen que hacer personal habilitado y profesionales que estén especializados en ese tema, hay veces que están firmando otros profesionales y entramos en el mismo problema. O sea, no hay ninguna... Si entra en el proceso de evaluación de cada provincia y se pide que la persona sea especialista o que se cambie el profesional o que se profundice en el estudio y qué sé yo, se hace. En caso de que no se diga nada al respecto, el proceso sigue y bueno, eso lamentablemente a veces también desencadena que se produzcan malos estudios, bueno, con todas las consecuencias que eso tiene, digamos, en la evaluación del impacto, que a veces no siempre es la correcta o a veces no pone de manifiesto cuál es la magnitud, digamos, de ese impacto que va a tener, o a veces directamente no se están reconociendo impactos que, bueno, a la larga después terminan sucediendo y, bueno, tienen consecuencias negativas tal vez para las comunidades y el patrimonio que justamente el que se está tratando de proteger y conservar. Mirela, te hago una pregunta. Metodológicamente, ¿cómo es lo que ustedes hacen? El tema de los estudios de impacto arqueológico, digamos. Bien, bueno, sí, siempre antes de ir a cualquier proyecto, encarar cualquier nueva propuesta de trabajo, se hace todo lo que es el relevamiento de bibliografía, tanto, bueno, conocida, que sea editada, también aquellos compilados a veces de relatos orales que existen para una región, mapas antiguos, conocer todo lo que se sabe sobre ese lugar antes de ir, como para también hacer un poco la propuesta del plan de trabajo, porque bueno, como lo nuestro depende mucho, como te pasa también a vos seguramente,
del trabajo de campo, es como que tenemos que también ir con una idea previa de cómo vamos a ir a pensar, o sea, cómo vamos a ir a trabajar con la gente y también cómo vamos a hacer ese relevamiento después. Entonces, bueno, un relevamiento previo que nos permita como planificar todo lo que va a ser las instancias posteriores. Y después, bueno, ya una vez que empezamos todo el viaje, digamos, ya al terreno y el trabajo ahí en el lugar, siempre nosotros tenemos una postura de la consultora que bueno, tenemos acá con Gustavo. Somos socios junto con también un ingeniero, somos 3 personas. Y la postura que tenemos nosotros de la consultora es siempre también trabajar mucho con la gente, de una forma participativa en la que no solamente sea nuestra visión científica en el campo de ir y registrar esas evidencias que nosotros de nuestra modo de ver encontramos en el campo, sino también cuáles son esas percepciones, digamos, de la gente que vive en el lugar, los lugares que ellos conocen, y que seguramente nosotros también, por no ser propios de ahí, no vamos a poder registrarlo solamente con una campaña o una visita al campo. Entonces hacemos mapeos participativos, hacemos entrevistas con la gente, a veces tenemos oportunidades de participar en reuniones previas en las que ellos tienen para presentar qué es lo que se va a hacer, y bueno, ahí también se hacen trabajos de consulta para ver, para conocer los sitios que exceden tal vez un poco a la zona propia del proyecto o también puntualmente en el lugar en el que se va a trabajar. Cambia, perdón que meta la cuchara. Sí, dale nomás. Sí. Cambia mucho según quién propone, o sea, desde dónde viene la propuesta del estudio que se tiene que hacer, el tipo de estudio, obviamente, si es un monitoreo de alguna plan de infraestructura o si es algo previo, un estudio previo que se tiene que hacer a un proyecto técnico. Pero también cambia mucho, a nosotros nos pasó de que tanto empresas se hagan con empresas mineras, pero también, por ejemplo, proyectos de loteo de las mismas comunidades originarias. Entonces cambia muchísimo la forma de ingreso, digamos, a los lugares, a los proyectos, porque, bueno, en una instancia de cuando una comunidad te convoca, ya la consulta previa ya está bastante avanzada. En cambio, cuando hay una empresa involucrada, a veces tienen también sus departamentos de relaciones comunitarias, claro. Entonces ya también hay otra forma, digamos, de entablar las relaciones, porque nosotros también, si bien nuestro objeto de estudio son los bienes arqueológicos, o sea, son cuestiones sin vida, por así decirlo, con todo un pasado, con toda una significancia, pero son objetos, pero la verdad que nuestro tipo de trabajo tiene mucho que ver con las relaciones sociales, con las relaciones con las comunidades involucradas en los territorios donde nosotros hacemos las investigaciones. Entonces tenemos que tener bien en claro qué tipo de estudios, qué tipo de estudio técnico se necesita, si va más allá del estudio técnico, va a una cuestión más científica, una cuestión también para qué es lo que necesita la comunidad, si la comunidad necesita solamente ese estudio o si necesita también la información, profundizar un poco más la información, digamos, que se puede obtener de ese estudio. Entonces son las metodologías que nosotros vamos usando, y sobre todo las metodologías iniciales, son bastante diferentes, digamos, según el proyecto. Lo que sí nosotros tenemos en cuenta mucho es lo que tienen para decir las personas involucradas, o sea, los datos que nos pueden aportar. Eso ya es algo característico que lo hemos utilizado en muchas metodologías, que sean lo más participativa posible. Y otra cosa que hacemos énfasis mucho nosotros es en el tema del dato. El dato, todo lo que sean datos que nosotros podemos obtener es lo que más le hacemos énfasis en el uso de tecnología, de GNSS, de GPS, de dron, lo que tengamos, pero todo tiene que ser alrededor de qué tipo de dato vamos a necesitar y queremos obtener. Entonces nosotros, nuestra planificación antes de ir a un proyecto tiene que ver cómo vamos a hacer ese registro del dato. Eso es algo muy importante. Claro, como decía Gustavo, o sea, tenemos entonces la pata como de la mirada científica, técnica nuestra, y también qué es lo que las comunidades conocen de ese territorio, y que nosotros hacemos todo un relevamiento para que después el estudio también refleje esa articulación entre las diferentes personas, digamos, y esas diferentes miradas. Claro.
una vez que tenemos como toda esa parte previa, ahí sí hacemos siempre, tenemos también esta postura de realizar el trabajo de campo, porque también, bueno, estuvimos escuchando varios podcasts tuyos anteriores y demás, y veíamos que es algo que solía pasar antes, que como vos decías, que se hacía un trabajo como tal vez muy simple, de hacer un par de entrevistas, hacer unas líneas de base como bastante simples. Y también suele suceder acá, ¿no? Que hay estudios que a veces directamente se basan en bibliografía, en trabajos previos que hicieron equipos de investigación y demás. Y bueno, nosotros lo que sí queremos siempre es que el trabajo de campo se realice y que nosotros concretamente veamos el lugar en el que estamos por hacer el estudio, podamos conocerlo en persona y bueno, aplicar el criterio de trabajo que tenemos, digamos. Entonces ahí sí hacemos el trabajo de campo, que comprende ya el relevamiento puntual de el área del proyecto, sea que este sea, no sé, un polígono, o sea un proyecto lineal, como una carretera, un gasoducto, lo que sea, relevar concretamente de manera intensiva y en la totalidad del área del proyecto, hacer ese relevamiento previo y superficial de todas las evidencias que estamos encontrando ya arqueológicas en esos sectores. Y ahí también nos suele suceder que, como decía Gustavo, o sea dependiendo del proponente del proyecto o quién es el que nos está convocando, nos sucedió también de que muchas veces vamos acompañados de miembros de la comunidad. Entonces, usualmente ese relevamiento también es participativo y seguimos charlando y dialogando con la gente del lugar. Y también vamos viendo las interpretaciones, ¿no? de esas evidencias que vamos registrando. Nos pasó, por ejemplo, con paneles con arte rupestre o artefactos, o sea, herramientas de piedra que vamos registrando y demás, y vamos viéndolo junto a ellos y vamos haciendo todo ese registro. Y como le decía, o sea, registramos toda la totalidad de la superficie junto con ellos y luego ya involucra todo lo que es el trabajo de gabinete, de procesar toda esa información, en la que como tenemos muchas líneas de evidencia, como decía Gustavo, o sea, tenemos mucho trabajo con tecnología, sean relevamientos con dron, también tenemos mucho trabajo con GPS, tenemos una cobertura espacial bastante importante en algunos proyectos grandes que nos tocaron, y como es mucha información, trabajamos mucho con sistemas de información geográfica, en la que ahí terminamos de integrar toda esta información para concretamente, en términos espaciales, poder determinar cómo se distribuyen esas evidencias en el espacio, o sea, esa evidencia arqueológica que estamos registrando, y cómo después hacemos toda la evaluación del impacto y ya la clasificación de las áreas de sensibilidad y demás. Claro. Concretamente ya presentamos al cliente. Sí, porque es que, ¿sabes qué? Yo te escucho y acá en Chile en realidad hay como una separación, hay una división entre lo que es el componente antropológico, o sea, el trabajo con la comunidad, el levantamiento de información, ir con la comunidad a terreno. Eso es parte del levantamiento antropológico. Uno hace el estudio antropológico, uno hace como después, obviamente, bueno, uno escribe, se valida, se mapea, etcétera, etcétera. Pero lo arqueológico va por otro lado. O sea, generalmente lo arqueológico ni siquiera conversa con lo antropológico. Obviamente que hay una búsqueda de segunda fuente, se consulta, digamos, otros proyectos o estudios que se hayan hecho, científicos, etcétera. Pero, digamos, la posibilidad de que el arqueólogo interactúe con la comunidad es súper baja. De hecho, lo que nosotros hemos hecho algunas veces es que la comunidad solicita como que los arqueólogos vayan a contar qué es lo que encontraron en el campo, qué es lo que se encontró, cuáles son los hallazgos que hay durante las campañas. Entonces uno les presenta a la comunidad el hallazgo, pero no es que la comunidad se mueve con los arqueólogos, no hay un diálogo ahí, ¿cachai? Es como totalmente separado. Entonces, claro, igual metodológicamente yo creo que es mucho más rico la forma en que ustedes lo trabajan desde lo que yo, digamos, conozco, porque me parece que igual la mirada de las comunidades es súper importante, es súper relevante. Yo creo que eso tiene que ver por ahí con dos cosas puntuales que suceden acá en Argentina. Primero, con las
las escuelas, digamos, que nosotros tenemos, las carreras que están muy vinculadas, o sea, vos lo sabés perfectamente, pero antropología se divide en las especializaciones en algunas facultades, tenemos muchas materias, nosotros en el caso de arqueología en Tucumán, como en Catamarca, muchas materias antropológicas, y donde también generacionalmente nuestra generación, el tema de trabajar junto con las comunidades, a trabajar en el territorio junto con las comunidades, trabajo de campo, digamos, era algo esencial, algo que por ahí nos inculcaron. Eso por un lado, y por el otro también de que nosotros no tenemos legislada acá el trabajo que se tiene que hacer en los estudios de impacto, legislada la parte de comunidades. La realidad es claro. Si bien se aplica la consulta previa para diferentes proyectos, todos, pero la consulta previa va a una cuestión de información, es meramente informativa y no se busca indagar algo que nosotros estamos luchando por eso, que no se profundiza en las ideas, bueno, lo que siempre se hablan desde el punto de vista de antropología, de etnografía en los estudios de Chile. Claro, del modo de vida. Los lugares, digamos, rituales, la ritualidad, todo ese tipo de componentes, nosotros no lo tenemos normado, no tenemos para los estudios, digamos, que tengan que hacerse obligatoriamente. Entonces esas dos situaciones convergen en que muchas veces el trabajo arqueológico tenga que también indagar dentro de eso, digamos, tenemos que indagar dentro de eso. Y a mí me ha tocado hacer también peritajes sobre daño de patrimonio arqueológico, que me convocaron para lo arqueológico, y de pronto hay un daño de patrimonio cultural generalizado, y tener que incluir eso en los informes también. Entonces, informes judiciales, ¿no? Judicializados y todo, porque no había esa perspectiva desde la jurisprudencia, no hay esa perspectiva tampoco. Claro. Entonces, es como una manera de suplantar, digamos, ese vacío que tenemos desde la antropología de acá. Claro, obviamente, perdón, y también para sumar, no es que uno intenta cubrir el trabajo del profesional que debería estar cubriendo esas áreas, pero sí, como dice Gustavo, al no tener esa base, como les pasa a ustedes en Chile, que siempre hay un estudio antropológico, otro arqueológico y demás, que tal vez se van complementando, al no tener esa base, es como que también desde esa pata no estamos en total, estamos un poco a ciegas, y ahí es donde uno tiene que trabajar un poco también esos aspectos. Y siempre nuestro trabajo con la comunidad siempre gira en torno a conocer ese patrimonio arqueológico que vamos a estar trabajando e incluir también esas otras miradas e integrarlas y articularlas en el informe. Claro, porque sí, es que ¿sabés qué? A mí me llama mucho la atención y igual me gusta, pero al final, digamos, está bien, digamos, lo arqueológico y lo antropológico siempre conversan y siempre tiene que estar como en el mismo paquete, digamos, dentro del all inclusive. Pero lo que me pasa es que, claro, yo siento que las comunidades te dicen, por lo menos en lo que yo hago, te dicen, mira, esto estaba cuando nosotros llegamos, porque hay algunas comunidades que no tienen, no es que están ahí desde cientos de miles de años, están ahí porque llegaron hace 100 años, o sus abuelos, sus bisabuelos, y ellos saben que hay como un patrimonio, te dicen, acá hay arte rupestre, acá hay no sé, un petroglifo, acá hay esto, acá hay lo otro, una majada, y saben que eso es como, entre comillas, digamos, antiguo. Y te dicen, no, esto es de los antiguos, esto, eso es como el lenguaje, ¿no? Para referirse a lo arqueológico. Claro. Pero hay otra pata que te dicen, nosotros tenemos este territorio que es de nuestro uso actual y que, no sé, en esta majada la utilizamos, o esto es nuestro centro ceremonial, esto para nosotros es súper relevante porque acá es un campo de pastoreo, esto es, no sé, y es como que, claro, están como en simbiosis, pero al final son cosas totalmente diferentes. Acá la verdad que convive mucho, digamos,
las comunidades con su territorio, con el pasado del territorio. No siempre, obviamente, acá hubo mucha movilización también de poblaciones y todo, Claro. desde la colonia a esta parte, pero sí hay una apropiación de tanto, o sea, de todos los componentes, digamos, culturales que hay en el territorio. O sea, se los considera, en muchos casos hay continuidades, hay mucha continuidad hasta de uso de los objetos, de los mismos objetos arqueológicos, digamos, con usos actuales y todo, pero también está la apropiación, digamos, de los mismos, sobre todo en lo territorial. Entonces, si bien muchas veces se especifica lo mismo que decías vos, esto es de los antiguos y qué sé yo, pero hay una conexión, vos lo notás en las entrevistas, uno lo nota charlando, que hay una conexión entre esos antiguos que son nuestros ancestros. O sea, claro. Son los antiguos, pero son nuestros ancestros, o nuestros abuelos nos hablaban de los antiguos de otra época, pero sí hay una conexión, por lo menos a nivel territorial. Entonces eso permite que cada objeto, digamos, tenga un significado. Y otra cosa que nos pasa, yo también estoy con la cuestión de tráfico ilícito de bienes arqueológicos, trabajando con fuerzas de seguridad, con todo, y con Gendarmería, acá en Argentina es Gendarmería Nacional la que se encarga sobre todo de eso, y resulta que las primeras denuncias ante cualquier cuestión de daño patrimonial vienen de las comunidades. Las comunidades están más atentas en territorio a cualquier daño que pueda producirse en el patrimonio arqueológico. Son las primeras que hacen denuncia hasta directamente con abogados. Claro. Entonces, nosotros siempre decimos, son los primeros defensores, digamos, porque también tiene que ver, como te digo, sobre todo con el tema territorial. Acá los territorios no están totalmente definidos, o sea, no están con los títulos de propiedad en muchas de las comunidades, es una lucha permanente. Sí, no, acá tampoco. Entonces, claro, también el tener ciertos lugares arqueológicos, patrimoniales, etcétera, eso también le suma a su lucha territorial. Entonces, hay como varios componentes que hacen que esté vinculado totalmente el componente arqueológico con el resto de los componentes culturales de las comunidades. Pero, ¿y ahí cómo vos hacés la evaluación y hacés la evaluación de los impactos? Porque claro, una cosa es una evaluación de un componente arqueológico con las medidas de mitigación, compensación o con compromisos ambientales voluntarios en relación a eso, y otra es el tema, no sé, es diferente si vos vas a pasar con un camión, ponele, no sé, donde la señora tiene sus cabritas, entonces le vas a afectar la producción de queso o la vas a llenar de polvo. Entonces, digamos, ¿cómo? Porque lo que a mí me pasa es que, claro, entiendo que están las dos cosas unidas, pero al momento de hacer como una evaluación técnica, esas dos cosas se separan. No, tal cual, tal cual. O sea, lo que decíamos nosotros es que nuestra ancla, o sea, nuestra base siempre es la materialidad. Siempre nosotros tenemos que buscar esa pata de la materialidad porque, bueno, es la especificidad, digamos, de la arqueología. Entonces, si bien nosotros los testimonios y esas otras fuentes que utilizamos la articulamos e integramos esa información, pero siempre nuestra base es las características de la evidencia arqueológica, o sea, en dónde se ubica, qué tipo de materialidad es, que también hay una distinción, si es por ejemplo, no sé, si encontramos una herramienta de piedra aislada, si encontramos de golpe una ocupación muy intensa en un lugar que ya lo podemos definir como un sitio arqueológico. Claro. Todo eso como que va generando, digamos, de que el impacto y también la actividad que se pueda hacer en el lugar genere diferentes impactos sobre esas materialidades que estamos trabajando. Entonces, o sea, si bien nosotros relevamos toda esa fuente, como te decíamos, siempre es como para entender mejor el patrimonio arqueológico. O sea, esa es nuestra pata y a partir del cual después nosotros hacemos la evaluación de impacto. Idealmente, como sucede allá en Chile y en algunos casos acá en Argentina, porque no siempre se da de esa manera, tendría que haber un estudio para cada uno de esos patrimonios, pero lamentablemente no sucede, y por eso es que nosotros siempre tratamos de incorporar, digamos, como decimos, teniendo sobre la base de lo que trabajamos, ese patrimonio arqueológico,
usándolo de eje, siempre tratamos de articular esos otros testimonios y esos relatos también que pueden ayudarnos a comprender mejor y entender también esas diferentes dimensiones, digamos, de lo que estamos estudiando. Igualmente también, a ver, cuando nosotros hacemos los relevamientos de campo y todo, nosotros sabemos que no va a haber un estudio específico antropológico porque no se lo exige muchas veces. Entonces, un poco lo que hacemos nosotros es, por ejemplo, si hay que registrar en un SIG puestos actuales de ocupación actual, corrales, que nosotros sabemos que no son arqueológicos, sabemos que no hay nosotros lo registramos igual. ¿Por Claro. qué? Porque sabemos que no va a haber el otro estudio, el que tendría que haber, digamos, específico sobre las poblaciones locales. Sabemos que muchas veces, la gente que está en relacionamiento comunitario de las empresas no son especialistas, muy pocos antropólogos y antropólogas, y nosotros abogamos porque hayan más especialistas en esos puestos. Y resulta que lo hacemos por una cuestión de que hay que hacerlo porque si no, no lo hace nadie. Claro. Y otra cuestión también que agregamos es los significados actuales de los objetos arqueológicos, de los sitios arqueológicos también. Entonces como que se mezcla, pero tiene que ver, como te decía, Sol, con nuestra formación. Nuestra formación tiene mucho de antropología y entonces nos lleva a hacer ese tipo de preguntas, a hacer entrevistas, a ir por ese lado, siempre, como decía Mirela, teniendo en cuenta siempre que nosotros nos basamos en el registro arqueológico, o sea, eso es algo primordial que también nosotros lo tenemos en la base, digamos, de lo que es nuestra consultora, de que el cuidado del patrimonio arqueológico es lo principal. O Claro. sea, hay veces que eso entra en discusión con los intereses de empresas, que entra con intereses del Estado, con intereses de las mismas comunidades, pero nosotros lo que nos basamos es que si nosotros no cuidamos o no abogamos por la protección del patrimonio arqueológico, no sabemos cuáles van a ser los intereses que van a pesar más en ese momento. Entonces, eso es nuestra base, digamos. Nosotros aprendimos a tener eso como principal factor, digamos, que tenemos que tener en cuenta, y después se va evaluando caso por caso. Ah, perfecto. Y decime una cosa, estos estudios, en el caso de los proyectos del Estado y en el caso de los proyectos de privados, ¿tienen los mismos parámetros o hay una diferenciación? Y principalmente lo que observamos por la experiencia que fuimos teniendo hasta ahora es que depende mucho a veces de los organismos que financian esos proyectos. Porque, por ejemplo... de la normativa internacional, por ejemplo. Claro, o sea, la ley nacional tiene, como te decía, muchos grises, justamente también son temas que se están discutiendo actualmente. Bueno, tanto Gustavo como yo en este momento también formamos parte de APRA, que es la Asociación de Arqueólogos a nivel Argentina, digamos, que como no tenemos un colegio nacional, o sea, tenemos esta asociación y hacemos un poco las veces de este colegio y tenemos estas discusiones y se está discutiendo la ley porque hay muchos grises que nos dejan bastante desamparados como profesionales y también desamparado el patrimonio arqueológico, que es justamente el que tratamos el que estudiamos y tratamos de proteger. Y al tener tantos grises a nivel nacional, por ejemplo, si el organismo que financia es estatal o provincial, es bastante débil también la protección y el seguimiento de esos proyectos y las consecuencias también que pueden llegar a tener el hecho de que uno proponga un plan de manejo y que no se sabe tampoco si ese plan de manejo concretamente se va a implementar. Muy distinto a lo que pasa cuando los organismos de financiamiento son bancos internacionales que ya se rigen por, otras... otra onda. Otros lineamientos, otras formas de seguimiento, y ahí es como que tenés más ojos puestos encima y hay un mayor control y ya trabajan de otra manera, la verdad. Sí, y ahí hay auditoría y hay todo un tema. Entonces ahí, si usted no respeta, no le damos la plata. Tal cual. Tal cual, lo que pasa es que lamentablemente difiere mucho en la forma estatal, también en el privado, pero en los controles. O sea, hay veces que nos ha pasado, acá nosotros somos la provincia de Jujuy, donde más tenemos actuaciones, y hemos tenido muchos problemas a nivel estatal, digamos, con el tema de obras estatales que
que perjudican el patrimonio arqueológico. ¿Y qué sucede? El organismo de aplicación de la ley acá provincial de protección de patrimonio arqueológico, bueno, obviamente es el mismo Estado, o sea, es una dirección del mismo Estado, que encima es una dirección que es el último orejón del tarro de todo el Estado, y entonces tiene que venir a justificar los errores que se cometen, digamos, desde otros, de infraestructura, desde Ministerio de Educación. Se pasan la pelota aparte. Claro. Claro, o sea, trabajando con muy bajo presupuesto, muy pocos recursos, encima tienen que a veces también cubrir, bueno, las afectaciones al patrimonio que se ocasionan de otras partes, digamos, ese mismo gobierno. Y cambia mucho el tipo de empresa, el tipo de proyecto, sobre todo, o sea, cuando es un proyecto de interés, de interés general o que va a traer mucha inversión, también debe pasar lo mismo allá en Chile también, teniendo otro poder, digamos, de discusión. Claro. Y se permiten ciertas cosas que a otros por ahí no le permitirían, digamos, o sea, eso pasa a nivel ambiental y a nivel patrimonial, de patrimonio arqueológico específicamente también. Sí, yo creo que eso es en todos lados, ¿no? Sí. No, y otra cosa que decía es que como los estudios de impacto arqueológico justamente se integran a estudios de impacto ambiental dentro de la organización de cada empresa, es como que este tipo de trabajos queda también un poco no me sale la palabra, pero queda un poco invisibilizado de las gerencias de medio ambiente. Entonces, también, sí. Claro, entonces muchas veces depende de quién está a la cabeza en ese tipo de puestos y qué tanto le interesa, porque lamentablemente, como te digo, es así por estos grises legales que tenemos acá. Entonces, si la persona es consciente de esta legislación y tiene ya integrado su forma de trabajar, la protección del patrimonio arqueológico y cultural y demás, realmente es mucho más fácil trabajar y el diálogo se da de otra manera que si la persona que te está de golpe coordinando el área viene del lado de, no sé, nos pasó, digamos, de la ingeniería civil u otras ramas que bueno, que esta forma de trabajar tal vez no está muy acostumbrado y bueno, genera esas limitaciones. Sí, bueno, y además también yo creo que tiene que ver con las políticas de las empresas, ¿no es cierto? Porque uno al final, a mí me ha pasado que algunos gerentes te dicen, no pasa nada con las comunidades, no pasa nada con lo arqueológico, y hay otros que te dicen, no, esto es súper importante, esto es súper relevante, vamos a ponerle plata, vamos a hacer un trabajo serio. Entonces, claro, igual ahí uno siempre queda como el jabón del sándwich. Sí, sobre todo, como decís, de las empresas privadas depende absolutamente de la gerencia que vos tenés, o sea, del interés que le brinden, el interés que tengan en realizar proyectos. Sobre todo, por ejemplo, acá en Jujuy con el tema minero pasa absolutamente así. Sí. Depende de quiénes son los gerentes, es la importancia que se le da y la importancia que tienen por el patrimonio ecológico y por comunidades también, sobre todo. Dentro de esto que estábamos conversando, me gustaría preguntarles, ¿quién fiscaliza, por ejemplo, todos los acuerdos, las medidas que se toman, todo ese tipo de cosas? Porque acá en Chile, bueno, la Superintendencia de Medio Ambiente es la que fiscaliza, ¿no es cierto? Y en Argentina, ¿quién fiscaliza? ¿Quién hace esa labor? Un poco como decía Mirela anteriormente, nosotros como pasa en España, por ejemplo, con las comunidades autónomas, acá con las provincias, cada provincia es dueña de sus recursos culturales, de sus recursos arqueológicos, de todo el componente arqueológico, digamos, en cada provincia. Entonces, si bien hay una ley nacional que estipula ciertas cuestiones, cada provincia se maneja con sus legislaciones provinciales, que tienen que estar amparadas por esa ley nacional. Pero entonces en cada provincia es totalmente distinto. Hay provincias donde tienen dirección de patrimonio, de patrimonio, donde está el patrimonio arqueológico, uno de los componentes, y hay provincias donde la parte arqueológica y la parte paleontológica, porque eso se nos olvidó decir, acá está muy relacionado el patrimonio arqueológico con el patrimonio paleontológico desde el punto de vista legislativo. Siempre vienen como de la mano, claro. Aquí en Argentina.
si bien son profesionales totalmente distintos lo que ocupan del uno y del otro, pero en la legislación casi siempre en las provincias y en nación están vinculados. Perdón, Entonces, cada pero provincia... en Argentina sí hay paleontólogos. Sí, 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 Claro, sí, porque sí. acá no hay. Es re difícil conseguir un paleontólogo. Claro, bueno, acá también es difícil. Nosotros trabajamos con un equipo también de paleontología, digamos, de la Universidad de La Plata, que también tienen un paleontólogo justo acá viviendo en Jujuy. Pero también es difícil porque no hay muchos, pero sí están las especializaciones, digamos, desde las carreras de biología y desde la carrera de geología, están las Mm, especializaciones en paleontología. Entonces, sí se consigue un poco más. eh, Claro, y aclaramos también que, por ejemplo, de la parte de arqueología, también son pocas las facultades de las universidades que tienen el título como tal. O sea, en sí, Tucumán, por ejemplo, uno se recibe de arqueólogo o arqueóloga, y en Catamarca licenciado en arqueología. Pero después el resto del país suelen ser o que vienen desde la historia con especialización o desde la antropología con especialización. claro. Y Mm, bueno, como decía, los organismos de aplicación, que son los que controlan, depende de cada provincia donde está instalado y depende de los proyectos, porque por ejemplo, acá en el caso de Jujuy, si bien patrimonio es el que regula la situación, digamos, de los estudios de impacto arqueológico en la provincia, en el caso de, por ejemplo, un proyecto minero, ellos forman parte de una mesa donde hay otras instituciones, el Ministerio de Minería y todo, que van a evaluar, van a hacer la evaluación ambiental general con el Ministerio mm. de Ambiente. Entonces, es como que depende de cada provincia quiénes son los organismos que van a velar por las aplicaciones de las legislaciones de protección, ¿no? Claro, depende mucho, como dice Gustavo, de lo sectorial, o sea, si es un proyecto minero, si es un proyecto de gasoducto, lo que sea, o sea, qué organismo es como el que está fiscalizando eso, como él Claro. decía. Minería usualmente es una comisión aparte, por lo menos acá en esta provincia. Lo puedo decir, qué despelote. No, no, Sí, no, es que sí, sí, sí. de verdad es un problema muy mayúsculo, digamos, Sí, porque vas a depender de decisiones totalmente políticas de qué proyecto tiene que tener una evaluación de impacto ambiental y cuál no. claro. Así, lo deciden, nunca sabes de dónde se decide. Solamente, como decía Mirela, y los proyectos que tienen por ahí, que tienen subvención internacional y que vienen con su propia reglamentación, Mm, vos tenés claro qué tipo de estudios se tienen que hacer, qué tipo de profesionales tienen que hacer de claro. entrada, porque todos los demás no lo tenés claro nunca. Qué tema. Bueno, pero y al final, bueno, no al final, en principio, digamos, digamos, ¿existe una voluntad de mejorar esto o es como a todos nos conviene y lo mejor lo dejamos así? Eh, Eh, Compleja la pregunta. yo creo que es complejo, los voy a poner en un aprieto. Sí. no, particularmente a mí me parece que, mirá, nosotros tenemos el ejemplo actualmente de lo que fue, no sé, lo siguieron ustedes, lo que fue la discusión sobre la ley de glaciares acá en Argentina. Sí, sí, tremenda. Bueno, ahí hay un ejemplo de que lo que se quiere en verdad es la entropía absoluta, digamos. O sea, Mm, lo que se busca de los gobiernos acá en Argentina es la entropía, porque justamente tenían una ley, que era la ley de glaciares, que estaba efectiva, digamos, y que regulaba toda la cuestión de proyectos dentro de zonas glaciares y tenía bien regulado también los conceptos y todo, y los mm, organismos de aplicación y todo lo tenía bien definido a nivel nacional, que eso no pasa en muchos casos, en la mayoría de los casos, por ejemplo, te comentaba desde la parte del registro del patrimonio arqueológico y del paleontológico, no pasa. En el caso de los glaciares sí pasaba, que había un ordenamiento nacional, digamos, de eso, había un organismo que se encargaba de hacer todo el registro de glaciares y de definirlos a los glaciares, y como eso no permitía que ciertos proyectos mineros con nombre y apellido, digamos, de las claro. empresas pudieran llevarse a cabo, y se hizo un gran lobby ambiental, un lobby a nivel Senado y diputados, para que se derogue esa ley.
y darle poder a las provincias. Y el poder es el poder de poder definir cuestiones teóricas en base a los glaciares. O sea, hoy en día cada provincia puede definir qué considera que es un glaciar de roca, qué considera que puede ser de las diferentes definiciones, la puede considerar la provincia misma, hacer su propio. Entonces ahí lo que vemos es que la voluntad está en la entropía, o sea, la voluntad está en que cada provincia haga lo que quiera. ¿Y qué pasa con eso? Que el lobby es mucho más fácil hacerlo en cada provincia Claro, a nivel que a nivel nacional. nacional. Y cuando vos tenés las reglas, pasa lo mismo con el territorio de las comunidades indígenas. Acá había una ley, la 26.160, que era para el ordenamiento territorial de las tierras de comunidad, y que nunca se terminó de aplicar, o sea, nunca se hizo efectiva. Se hicieron los relevamientos con muchos equipos de antropólogos, antropólogas en todo el país, con mucho trabajo, y esas carpetas, la mayoría quedaron en nada. Eran unas carpetas donde estaban los justificativos de por qué los territorios tenían que ser de acá a acá, de los polígonos de los territorios y todo, y nunca se hizo efectivo la tenencia de las tierras a las comunidades. Y eso sucede porque si vos tenés todo ordenado, le das a las comunidades lo que es de las comunidades, los vecinos de las comunidades tienen bien delimitado cuáles son los territorios de las comunidades. Si vos tenés todo ordenado, no podés hacer uso como Estado o como privado de las tierras o poder usurpar tierras porque sí. Claro, eso te hace más difícil, todo es más difícil. Se hace mucho más difícil si tenés todo ordenado. Entonces, eso yo creo que el sistema político en Argentina lo tiene bastante claro, de que le conviene no ordenar muchas veces las cosas y tener todo desordenado, porque bueno, en río revuelto, como es ganancia de pescadores, yo creo que ahí se aplica bien esa frase. Y también esto que decíamos de la realidad de las provincias, que no siempre justamente las autoridades de aplicación con respecto en materia de patrimonio arqueológico y cultural no siempre tienen los recursos necesarios para hacer esa fiscalización o para poder trabajar como corresponde, y con la poca gente que hay, no sé, que tal vez tienen un vehículo y con eso tienen que salir a cubrir todos los frentes que se están presentando y que bueno, se vuelve mucho más complicado. Entonces, también, bueno, es bastante limitado lo que después desde la provincia se puede llegar a efectuar concretamente en el terreno. Está complejo el panorama. Tenés que tener mucha voluntad, no sé, es como... Yo siempre he sentido que en Argentina a veces, viste, ese dicho, ¿cómo se llama? Remar en dulce de leche, es como... En manjar sería ya. Claro, remar en manjar, tal cual. No, obviamente, y también desde la parte de profesionales de arqueología y demás, esto que te comentaba antes, o sea, hay una intención de discutir, hace mucho que se viene discutiendo esto de, los alcances y limitaciones de la ley que ya tenemos, de cómo se podría mejorar y demás, y esto que te comentaba hace un rato de que tenemos estas comisiones para ir charlando algunos aspectos y para ver de realizar una nueva propuesta y un proyecto muy a largo plazo, ¿no? Sí. Pero en esfuerzo de avanzar en eso también, pronto que vos vas a estar participando también, según tenemos entendido, sí. En el Congreso Nacional también tenemos una nueva instancia, porque ya se hizo en eventos anteriores, una nueva instancia de reunirnos y a debatir, y está circulando una encuesta a nivel nacional, entonces trabajar sobre esos resultados como para también que esta discusión sea participativa y que sea de utilidad, digamos, que no quede solamente como un escrito más, sino que de verdad sea útil a la gente que estamos ejerciendo y trabajando en este ámbito. Sí. Bueno, ahí tiene un poco más para hablar Gustavo, tal vez. No, pero siempre caemos en que la gente del palo, digamos, es la que está preocupada por mejorar. Nosotros estamos preocupados por cómo mejorar desde la cuestión ética, digamos, profesional, hasta la legislación de protección. Pero también la realidad es que la voluntad política es escasa en estos temas. Entonces, la verdad que eso sí nos encontramos muchas veces con esa barrera, y eso es lo que no permite evolucionar, digamos, los temas, tanto temas ambientales en general, ¿no? No estamos hablando en particular solamente de la parte del patrimonio arqueológico, y eso es bastante grave, digamos, y más cuando hay una avanzada acá en Argentina, por lo menos con el tema
con el tema minero, con el tema de gas y petróleo, y con respecto a la apertura hacia empresas extranjeras y todo eso, donde vos tenés que tener una estructura de control mucho más fuerte. Lo ideal sería más parecida a la chilena. Nosotros sí tenemos conocimiento de cómo es la estructura allá, y no lo hacemos para mejorar, o sea, no se están haciendo las cosas para mejorar en ese sentido. Sí, a mí lo que me pasa es que yo varias veces he leído como comentarios, así como en Instagram, en Facebook, de que no, que la minería es casi la solución de todo. Y en De todo. realidad lo que la gente no entiende es que, y mucho comentario de, no, Chile que es minero, miren, le va súper bien, qué sé yo, que no, que nunca se han quedado sin agua. Y vos decís, la gente, ¿qué le pasa? O sea, sí, porque vos decís, hay gente que habla y vos decís, ¿de dónde saco esa información? Porque efectivamente vos vas a los lugares que son mineros, eh, y claro, hay mucha plata, todo es carísimo, pero a ver, no es Un paraíso. digamos, no es el paraíso, no es el lugar maravilloso en donde todos vamos a tener trabajo, porque además hay una cosa que es real y la minería necesita un montón de gente especializada. Bueno, la minería y otros proyectos como, no sé, las líneas de transmisión, no es la gente de la junta de vecinos que puede ir a trabajar, ¿me entendés? Entonces, como que la gente dice, no, y el chorreo y no sé qué. No, al final, mira, yo creo que la gente tiene como una concepción equivocada de que estas industrias o estos proyectos grandes de minería, de energía, etcétera, son la panacea. Eh, Porque, ojo, por ejemplo, acá en Chile, vos decís, ok, la minería está ultra regulada, el sistema de evaluación ambiental está ultra regulado, igual tiene sus falencias, pero claro, al final también las ciudades, así como llega más gente, no sé, hay más trabajo, pero, o sea, 1 kilo de pan en una ciudad minera te sale el doble que en una ciudad que no es minera. Entonces, al final vos decís, no, tenés que ganar, viste, el doble. Y la gente que no trabaja en minería, pucha, pierde, porque al final Es que eh, sí, son todos también, yo lo que digo que no hay estudios, supuestos. claro, no hay estudios de base para ver los beneficios directamente estudiados en cada población, particularmente para cada población, que no los va a ver, yo sé que no los va a ver, pero por lo menos, bueno, con las consultas previas, todo, dar la información, tener en cuenta que, a ver, nosotros tenemos que tener en cuenta, yo creo que hay mucho discurso también, acá pasa mucho la diferencia entre lo que se habla en Buenos Aires. Yo sigo muchos programas que tienen Sí. que ver, que hablan de economía y que hablan sobre el tema minero, el boom, esto, el otro, y hay mucho de lo que se habla en las grandes ciudades, que también debe pasar allá, y lo que pasa en la realidad de los lugares que tienen estos proyectos, por ejemplo, los proyectos extractivos. O sea, un Sí. proyecto extractivo te está diciendo el proyecto es extractivo, te está extrayendo cosas de ese lugar, digamos. Entonces, va a haber una modificación del paisaje, una modificación del quehacer cotidiano de las personas y Mm, todo. Eso hay que evaluarlo, hay que evaluar qué impacto, cómo va a ser el impacto, qué tan positivo, qué tan negativo que va a ser y cómo va a cambiar la dinámica de las personas. Y eso no se está evaluando, se está viendo solamente cuestiones numéricas de exportación, de número en exportación, en todo eso. Entonces, mm, y ahí es donde sucede que no existe tal derrame, no existe tal por- empleabilidad, no sí. existe, como decís vos, la especialización, digamos, de trabajadores, cuando vos no lo tenés, y etcétera. Que acá, por ejemplo, acá también hay un boom de empresas. Nosotros trabajamos con empresas chinas, por ejemplo, que traen que traen sus propios trabajadores, sus propios Sí. especialistas, que a veces contratan acá y otras veces no para diferentes puestos, digamos, y eso pasa con todas las empresas. Mm, Entonces,
hay que ver bien cómo... Yo, por ejemplo, me pasa lo mismo con las industrias extractivas, lo mismo con la industria del turismo. No todos los lugares puede haber minería, como no todos los lugares puede haber turismo, como no todos los... Tiene que ser una decisión de las personas, pero tienen que estar bien informadas las propias personas. Eso es lo real. Digamos, Sí. yo no estoy en contra, por ejemplo, de los proyectos de desarrollo, no estoy en contra de los proyectos de infraestructura, por ejemplo, que también es algo diferente, que siempre que sea para mejor y qué sé yo. Voy con eso. Yo soy de los que les gusta que se gasten en mega estadios, en mega museos, en estos. A mí me encanta eso, pero siempre que sea estudiado, que sea Regulado. regulado, que Sí. esté inspeccionado, cada paso que se da, digamos, más para proyectos que van a cambiar estructuras de poblaciones enteras. Sí. Y eso yo creo que falta, yo creo que en Latinoamérica entera falta ese tipo de discusiones, que bueno, yo hace poco he estado en Europa, digamos, donde también tienen sus cosas, pero también yo creo que esas discusiones ya están previstas, digamos, qué importancia le dan al patrimonio, qué importancia, porque se ven o sea, ya tienen muchos más años de modernidad, digamos, entonces yo creo que ellos están mucho más impregnados con eso, con qué beneficio trae tal tecnología, qué consecuencias trae tal tecnología o tal industria o tal Sí, otra. eso es Claro, verdad. discusiones como si se está haciendo bien esa forma de mostrar y preservar el patrimonio o si hay otra. Cuando acá Sí, estamos discutiendo si corresponde hacer un estudio de impacto o no, entonces, Algo básico. claro. sí. Eh, Años luz, sí. Años luz, Años luz. con todas las cosas que tienen los europeos, obviamente, pero Sí, me parece que nosotros como sociedad tenemos que dejar de ver solamente los números, porque eso también es todo un lobby, digamos, mostrar el impacto de la minería y que en números, en número de plata, y de esa plata no la ves. O sea, la real es que hay mega empresas y mega corporaciones y mega ricos a nivel mundial que son quienes se benefician y no existe el derrame como tal, digamos, no es el derrame de un kiosco que tiene un empleado que gana tanto y el dueño gana un poco más que el empleado y chao. No existe ese derrame, no es así, no es así no, no. lineal. No, pero yo siento que la gente igual es como que como que no hace ningún estudio de verdad, así como, por lo menos ponerse a leer, así como un mínimo de, che, voy a leer dos, tres cosas como para informarme y hablar de verdad. Porque a mí lo que me pasa es que me gusta mucho leer, como te decía antes, Instagram, Facebook, todo eso, porque es como que la gente que está ahí, viste, en la calle, Sí. y que opina, y yo a veces leo unas cosas que digo, Dios mío, ¿a dónde vamos a parar? Claro, igual la gente, convengamos que últimamente lee los titulares y no más que eso. Entonces, es triste pero es cierto. Pero sí, es Está difícil. difícil. Es difícil el estar informado en estos tiempos y con Sí, criterio. es que ese es el punto. Yo creo que es importante cuando uno opina sobre este tipo de cosas, estar informados, porque el medio ambiente y el patrimonio, o sea, no, una vez que se va, se va, ¿entendés? Una vez que lo perdiste. No, no es como, viste, ay, sí, mirá, se cayó una pared, la reconstruyo. Si vos secaste una napa, viste, la secaste, ya está. O si Sí. vos te echaste un glaciar, viste, lo destruiste, ya lo destruiste. Eso no va a volver por arte de magia. Sí, bueno, Entonces, no, digo que algunas comunidades tienen en claro el poder justamente del pueblo, de que si uno no quiere que un proyecto se desarrolle, o bueno, el poder que tienen también participar, digamos, en ese desarrollo, pero en general no, o sea, en general es como que no se dan cuenta porque porque bueno, es parte también de la desinformación que nos generan para que sí, uno no claro. se involucre, pero Sí, es como que hay mucho desconocimiento del poder que tiene uno como ciudadano o como comunidad o lo que sea sí. para el que se concrete en un proyecto y en el desarrollo de ese proyecto en sí. Mm, Y esa parte, esa desinformación, o sea, también esa
ignorancia que a veces hay con respecto a este tema es producto también a veces de los gobiernos, porque les conviene, lo que decíamos antes, les conviene que uno no se involucre para que eso avance. Sí, al final la gente te dice, muchas veces te dice, no, yo, es como los votos, ¿viste? No, yo no voy a votar porque no va a cambiar nada. No, yo no voy a la asamblea porque no va a cambiar nada. Entonces, desde ahí, todo como que, no, claro, por un lado, el Estado o los organismos internacionales te dicen la gente tiene que participar, tiene que saber, y por el otro lado, la gente está como cansada de que las veces que ha participado no pasa nada. Entonces, pero bueno, ay, qué triste. Oíme, te quiero preguntar, Gustavo, vos trabajás en temas de, ay, me estaba, Forense, de arqueología forense. arqueología forense, eso, que se me Sí, fue la palabra. sí, Eh, entre todas las cosas, ¿Qué hago? dispersión diría el sistema científico argentino, digamos. Está un poco disperso. Sí. Sí, desde hace muchos años, desde el 2012 por ahí, que empecé con un equipo de... Antes más, porque tuve experiencias con la gente del EAF, el equipo argentino de antropología forense en Tucumán, y después también me involucré que sigo involucrado con el laboratorio de investigaciones de arqueología y antropología de Tucumán, el IGIAT. Y bueno, sí, hemos trabajado en varias causas con respecto a crímenes de lesa humanidad, sobre todo de la época de los 70, acá en Argentina, Ujú. de lo que fue la dictadura militar. Eh, y la verdad que también en Jujuy, en Chaco también estuvimos, en las provincias de Jujuy, de Chaco, de Tucumán, y seguimos haciendo actividades y se sigue desarrollando eso. Han disminuido mucho el tema de juicios en esta época y todo lo que las investigaciones que se continuaban, pero la verdad que son experiencias muy fuertes, es otro contexto, contextos totalmente distintos, digamos, a lo que uno está acostumbrado en la arqueología tradicional, Mm. mucho más cercanos, la cuestión también de tener contacto con familiares que son los que sufrieron esto, que siguen sufriendo, y entonces es otro tipo de contexto totalmente distinto a lo que uno hace generalmente o está acostumbrado, ¿no? Sí. Y cómo, una pregunta así, que es medio personal igual, pero Sí. eh, vos, ¿cuáles son las preguntas que te haces a veces? Como, porque igual debe ser súper fuerte ese momento, ¿no? Así como que Sí, lo empezás a que pasa es excavar que y... lo que pasa es que las preguntas, muchos de los que estamos involucrados muchos desde la parte política también. O sea, es Mm, como una forma de militancia. Uno por ahí, si bien uno está metido como perito, como peritaje, etcétera, mm, pero la realidad es que es algo que atravesó la historia argentina y que uno lo fue estudiando desde muy chico, dependiendo la oportunidad que tuvo de estudiar la temática. Y de pronto, cuando llega la hora de por ahí de alguna causa, de que uno lo convocaron por alguna cuestión, y se va involucrando y no es lo mismo que hacer, por ejemplo, no sé, antropología física o solamente basarse en ver cuestiones de sexo, de número mínimo de individuos, de ese tipo de cosas, sino que esto tiene que ver con qué aporte puede hacer uno a una causa que es a nivel nacional, es una causa por la verdad y la justicia, digamos, a nivel nacional. Entonces dije, nos pasa casi todo lo que estamos metidos en la temática, ¿no? mm. Ya es una cuestión política y la pregunta es justamente pregunta que atañe a toda la sociedad argentina. ¿Dónde están las personas que desaparecieron? Que eso es lo principal, más allá de nosotros, de muchas veces haber actuado y puesto sobre la mesa evidencia para donde los juicios fueron utilizados para encontrar culpables, para generar condenas, etcétera. Más allá de eso,
la realidad es que lo que uno que busca es la identificación de los cuerpos de detenidos desaparecidos, porque hay una cuestión humanitaria con respecto al duelo que tienen que hacer los familiares, que deberían hacer, y es una deuda social, yo creo que una deuda de Argentina, poder llegar a que los familiares, por lo menos el último familiar que quede, sepa ¿Dónde en está? qué circunstancias, dónde está y en qué circunstancias mataron a su familiar. Sería eso, esa es la búsqueda de la verdad, digamos, y yo creo que más allá de uno cuando para otra cuestión arqueológica se pregunta por el pasado, tiene inquietudes que tienen que ver con la investigación, con curiosidad, por saber, que también es totalmente válido y es espectacular, eso es lo que tiene la arqueología, pero en este caso va a otras cosas mucho más profundas y mucho más cercanas, digamos, en nuestro tiempo, y por ahí eso es lo que te hace meterte ahí. Yo en mi caso también mucho tiempo estuve un poco distanciado, porque hay muchos factores en estas causas que tienen que ver con los testimoniales, con los que uno va leyendo, uno lee los testimonios de las personas, y estamos hablando que debe pasar lo mismo con la gente que estudia la Shoah o la gente que estudia cualquier genocidio, que es lo peor a nivel humano, son de las peores situaciones, digamos, de que puede realizar un ser humano, o sea, matanzas colectivas, racias o ese tipo de cosas. Entonces, leer los testimoniales son todas cosas muy fuertes, o sea, son muy fuertes, y mucha gente, yo no tuve con tratamiento psicológico ni nada, pero sí tuve que tener tiempo alejado de la temática, por estas cuestiones, por cuestiones que también tienen que ver con cuestiones profesionales, de que también la justicia, a los profesionales que están en investigación por ahí, no las consideran como parte importante de las investigaciones, de cosas típicas de la justicia que siempre lo vemos, pero también tienen que ver con una cuestión de por ahí estar muy metido en la temática, y estar muy metido en este tipo de temáticas no es nada agradable, digamos. O sea, No, debes leer cosas terribles. lees cosas que es impresionante que decís, y yo hay una cuestión que siempre digo que eso me hizo madurar mucho, el darle mucho más valor a los organismos de derechos humanos, que yo siempre digo, acá en Argentina, por ejemplo, desde la derecha se critica mucho a los organismos de derechos humanos, obviamente, como siempre, como en todos lugares del mundo, las madres y abuelas de Plaza de Mayo, y yo siempre digo, porque dicen que hacen un uso político de los hechos del pasado y etcétera, y yo digo que al revés, los organismos de derechos humanos, y sobre todo las madres y abuelas de Plaza de Mayo, han contenido la verdad, porque la verdad es mucho más dura. Los que investigamos, los que tuvimos alguna vez acceso a archivos, digamos, sobre las testimoniales, sobre lo que pasó realmente, es mucho más duro de lo que se cuenta. Y esas personas, esos organismos, han frenado que se cuente de verdad todo, o sea, porque ellos tienen esa información y ellos son los que han investigado esos archivos, y ellos son los que tienen esos archivos. Y vos ves que ellos nunca publican las testimoniales, ¿no? Y la verdad que son cosas muy crudas, muy duras de leer. Entonces, bueno, yo creo que hay que darle valor, yo siempre le doy valor, digamos, a los organismos de derechos humanos con la protección social que han hecho hasta ahora, de la sociedad entera, ¿no? De justamente no exponer toda la verdad, porque la verdad es mucho peor de lo que se sabe. ¿Y cómo empieza una investigación? O cómo, porque claro, en arqueología uno dice, no sé, voy, excavo, tengo mi investigación previa y tengo el hallazgo, digamos. En este caso, ¿cómo es? ¿Cómo identificas una persona? ¿Cómo es eso? En general, toda investigación previa en el caso forense proviene principalmente de una denuncia. Siempre porque estamos en un contexto judicial.
Entonces, siempre hay una denuncia de que en tal lugar, esto lo hablo para generalmente cuando trabajamos en contextos forenses en general, digamos, desde la arqueología, desde la antropología. Yo soy más especialista en la parte arqueológica, o sea, todo lo que es excavación de contextos forenses, ese tipo de cosas, no en la parte de antropología física, digamos, que es ya la identificación de cuerpos y toda esa metodología. Entonces, la investigación previa siempre empieza desde una denuncia y ahí se empiezan a recabar todo, desde testimoniales de la gente que hace las denuncias, como entrevista a diversas personas que están involucradas, también la cuestión de archivos, de recolectar toda la información que se tenga de archivos, de croquis, de espacialidad. Se trabaja mucho en el espacio, digamos, cómo fue cambiando ese espacio a través de los años, el tema de imágenes satelitales, porque bueno, nosotros nos preocupa mucho el tema de encontrar fosas, de encontrar la fosa donde están las personas, donde sucedió eso. Esto hablando también, esto puede ser correlativo a otros lugares también de fosas comunes en cualquier lugar. Y siempre uno tiene ciertos parámetros que, por ejemplo, hay equipos como mucho más avanzados como el LEAF, que tiene mucha experiencia, que tienen los propios protocolos y uno trata de seguir esos protocolos, ese tipo de metodologías y de cuestiones. Pero más o menos todos los equipos a nivel mundial se manejan así. Hay algunos condicionamientos, como por ejemplo el EAS, como te decía que nosotros teníamos para la consultora el tema del cuidado de la protección del patrimonio arqueológico como el fin, digamos, como el eje. El EAS, por ejemplo, tiene algo muy lindo que es, ellos para cualquier caso a nivel mundial siempre hacen lo que los familiares quieren que se haga. O sea, los familiares involucrados, si no quieren, hay una cuestión judicial y no quieren desenterrar una fosa o no quieren, el EAF no lo hace. O sea, más allá de lo que pida la justicia o lo que hace, ellos caso al pedido de los familiares. Y eso me parece que son cosas que se tienen que tener en cuenta y que están muy buenas mantenerlas, digamos, en los equipos, porque es muy importante tener un eje ético siempre. Sí, es que yo creo que igual debe ser tan fuerte el hecho de decir, quiero hacer esto con esta persona que desapareció, que es mi mamá, mi papá, mi abuelo, no sé, lo que sea, o mi amigo, y que se haga lo contrario, debe ser terrible. Entonces, al final uno también tiene que tener tiene que ir jugando con una parte científica, pero hay una parte humana que es total y completamente de peso, digamos, relevante, ultra relevante, ¿no? Porque al final uno no puede olvidarse de que hay una familia detrás, hay gente que además viene con una historia súper compleja de muchos años. Claro. No, sí. Por eso son contextos que son bastante particulares, y lo que te decía, que nosotros siempre estamos involucrados con las personas, entonces más allá ya la arqueología que se trata solamente de ir a excavar, ver el objeto y estar abstraído totalmente de lo que sucede alrededor, ya no existe. Ya no existe, eso es otra cosa. Es otra cosa, sí, y entonces eso es lo que pasa a ser muy importante. Las relaciones humanas pasan a ser tremendamente fundamentales en estos contextos. No cualquiera puede afrontar estos contextos y no cualquiera lo hace. Hay mucha deserción en los equipos hay una alta deserción en los equipos que hacen arqueología y antropología forense. Y vos, por ejemplo, cuando están en este proceso, ¿ustedes se juntan con la familia de las personas? ¿Cómo hacen eso? Y muchas veces, a mí me ha tocado intervenir, digamos, pero siempre ya trabajando con los organismos ya constituidos de derechos humanos, donde pertenecen los familiares. O sea, los familiares pertenecen a esos organismos y tienen sus representantes,
y a veces podés charlar con ellos, se ven de hacer entrevistas, digamos, a las personas involucradas y hay veces que familias que no quieren, digamos, Claro. también como les pasa, como pasa hoy en día con las muestras, digamos, de sangre de familiares, que también hay un montón de familiares que no han dado por diferentes motivos, o sea, hay un montón de motivos por los cuales no se dan las muestras de sangre y hay un montón entonces de cuerpos que se tienen hoy en día que no están identificados. ¿Qué pasa con esa gente que no está identificada? Y bueno, eso están en depósitos, digamos, que tienen el EAF y a la espera de ser cotejado el ADN, digamos, con familiares que todavía no han dado. Por eso siguen haciendo muchas campañas grandes, digamos, acá en Argentina para que los familiares den una muestra Claro. de sangre para poder hacer las identificaciones. Qué heavy igual, ¿eh? Porque Sí, pero tenés lo que pasa tener es una que fortaleza mental. sí, y bueno, hay muchos testimonios de familiares que le han dado la noticia de qué sé yo, y de que hay gente que agradeció mucho, como hay gente que se enojó un montón. O sea, es así. Ah, ¿en O sea, serio? yo lo sé por colegas, digamos, del EAF que me han contado, digamos, de que le ha tocado dar la noticia, o sea, llevarlos y comentarles, miren, sí está identificado el cuerpo, entregar la caja, digamos, con los restos Sí, o lo que sea. Y dice, si bien en la mayoría de las veces la gente está muy agradecida porque puede cerrar el el duelo, ciclo. pueden hacer un entierro, o por lo menos ya saben qué es lo que pasó totalmente, es como que hay gente que no, que de pronto, qué sé yo, por X motivo, esa era su lucha o ese era su... Bueno, Y es que es bueno, la constatación de que nunca va a volver también, ¿no? claro, Y también, eso debe ser también. muy terrible, porque yo creo que en el fondo del corazón, así, pero en el fondo, 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 tu cabeza te dice no va a volver y tu corazón te debe decir vos mantenés la esperanza porque ahí puede ser que sí. Sí, 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 Y eso también, claro, eso pasa. ay, qué terrible. Pero bueno, hay que seguir en esa pega que debe ser muy compleja, pero yo siempre digo lo mismo, alguien tiene que hacerla. No, Y es tiene que que es ser alguien seguro. que de verdad le guste y que sea lo suficientemente fuerte y lo suficientemente profesional y todo como para hacer un trabajo eh, no solamente que sea bueno, sino que además que pueda ayudar a toda esa gente a cerrar ciclos y a sanar, ¿no? De alguna manera. Es parte de la memoria colectiva y lo peor es que en el mundo sigue habiendo estos eventos de genocidio Sí. masivo, fosas comunes en todos lugares. Estamos viendo hoy en día con el Mundial, con el tema México, digamos, y las denuncias sobre las fosas comunes y los desaparecidos que tienen allá actuales. Entonces, todo el tiempo tiene que haber equipos que estén de profesionales que estén actuando lamentablemente y va a seguir habiendo y bueno, pero lo que pasa es que eso va parte a la memoria colectiva y el decir que tratar de que no pasen las cosas, pero que se conozcan lo que en realidad pasó, porque la mayoría de las matanzas y todo, si bien muchos conocen, pero no se conocen los pormenores, digamos, de Claro. eso, la investigación y las investigaciones arqueológicas de arqueología forense sobre esas situaciones, la verdad que arroja mucha luz sobre lo que verdaderamente pasó. Mm. Además que, bueno, por ejemplo, en el caso de México, igual yo siento que México es como que no tiene paz con esto tema del tráfico de drogas, de la migración, es como muy impresionante que siempre están como en un ciclo de violencia así de un montón de gente que aparece, no sé, quemada, colgada, que desaparece, que es como a mí me Están en una situación que está complicado de... sí, es terrible. Históricamente están en una zona complicada, históricamente ya Sí. hay ciertos procesos que están difíciles de Ah, retrotraer hay y una cosa que me decía un colega que trabaja en el IAF, un amigo, que trabajó en México, en las dos fronteras, en la norte y en la sur, con el tema de desaparecidos allá,
me dijo, la verdad que yo después de haber vivido eso, es como que agradezco que Argentina esté tan lejos de Estados Unidos. O sea, Sí. como que él atribuía que la cuestión de la cercanía de una superpotencia, digamos, como Estados Unidos, hacía que muchas de las cosas sucedan así en México y en los países, porque la mayoría de muchos de los desaparecidos son de otros países centroamericanos, digamos. Sí, Guatemala, hay Sí, mucho. porque hace la gran Sí, migración hacia Estados Unidos. sí. Y ahí es donde desaparecen, ahí es donde hay la trata de personas, ahí donde hay de todo. Mm. Qué fuerte igual el tema. Así que bueno, en Chile y en Argentina estamos lejos, por suerte, de allá. Sí, menos mal. Geográficamente, pero de otro. Lejos de Estados Unidos, lejos de No de China, otros procesos. de las grandes potencias. Mira, Pero bueno, acá yo lo también- único que hay son terremotos, ¿viste? Y tsunamis. Nos afectan otras cosas. Claro. Sí. Ay. Ya, chicos, bueno, estuvo súper interesante. Yo me quedaría charlando forever, pero uno tiene que también, en honor al tiempo, Nada, les agradezco un montón y bueno, y la verdad es que me resultó muy, muy interesante y yo espero que en algún minuto podamos también seguir charlando. Y bueno, y los voy a ver en el Congreso de Arqueología Argentina. Y nos veremos en Sí, persona. en julio. Seguimos charlando de estos temas. Si todo Eso. sigue bien, nos veremos en julio. en Buenos Dale. Aires. Bueno, Muchas gracias a muchas vos, Sol, por gracias. la invitación. Muchas Ya, gracias. nos Sol, vemos. y dale, saludos. Chau, Chau, chau. chau.